que se hacen que se van a otros países, cuando realmente esa inversión que se hace debería quedarse acá para que seamos nosotros quienes saquemos a El Salvador de donde está. Quisiera comenzar compartiéndoles con ustedes esta imagen. El Programa Mundial de Naciones Unidas, el PMA, nosotros trabajamos por la seguridad alimentaria de las familias en El Salvador. Esta es una familia típica en el norte de Morazán el año pasado. Ven las condiciones de pobreza en las que viven. Esas son las familias en las que nosotros hacemos atención en programas de agricultura, pero también llevamos nutrición a esta familia. Ven este niño. Este niño es un niño menor de 5 años, con una condición de desnutrición evidente, pero para la familia es un niño que está bien nutrido porque es un niño que come, es un niño cachetón. Pero si nosotros vamos más allá, realmente es triste que estamos en el siglo XXI y vemos estas condiciones de vida de una familia, y esto es más allá de la nutrición, esto es desarrollo. Es triste que nosotros, las brechas, las inequidades que todavía hay en el país hacen que tengamos estas familias que necesiten ayuda alimentaria cuando realmente se les puede contribuir en su desarrollo para que esta ayuda alimentaria ya no sea necesaria. Como me dijeron a mí cuando yo entré a formar parte del equipo del PMA, lo que esperamos es que algún día yo ya no tenga trabajo en Naciones Unidas, porque queremos que El Salvador ya no necesite de Naciones Unidas para salir adelante, para que salga adelante con sus propios recursos y su propia gente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tienen las familias salvadoreñas? ¿En qué condiciones viven? Vamos a ver primero los términos de pobreza. Vemos que actualmente el 33% de las familias viven en pobreza multidimensional. ¿Qué significa la pobreza multidimensional? No es solo pobreza de ingresos. Eso significa que el 33% de las personas no tienen acceso a servicios básicos, no tienen acceso a recursos, viven en condiciones de vida, de infraestructura débiles. Son personas que mencionan que tienen dificultad para acceder a los alimentos. La pobreza en El Salvador ya no solo se mide por pobreza de ingresos, ahora es una pobreza multidimensional, es decir, una gran dimensión de la pobreza. El 21% de pobreza multidimensional es urbana y más de la mitad es rural. Entonces, ¿cuánta nutrición llevo yo a la zona rural para ayudar a estas personas a que salgan de la pobreza multidimensional, cuando la mayor concentración de servicios están en las áreas urbanas? Es ahí donde tiene que comenzar nuestro análisis. Si yo tengo la mayor cantidad de pobreza multidimensional en las áreas rurales, ¿por qué estoy concentrando mis servicios, mi atención en las áreas urbanas? Yo no tengo la respuesta a esto, pero yo estoy segura que ustedes la van a encontrar. Pero luego, parte de nuestro trabajo como PMA es identificar cuántas personas en el país se pueden permitir, por los ingresos, accesar o tener dinero para una alimentación nutritiva. A esto le llamamos pobreza nutricional, es decir, que es no contar con la cantidad financiera para garantizar una ingesta que cubra los requerimientos nutricionales de la familia. Cuando nosotros comenzamos a ver, bueno, sabemos de que el 53% de las familias tiene pobreza multidimensional, pero ¿cuántos de ellos pueden permitirse comprar una buena alimentación? Vemos a los obreros de las construcciones, ¿con qué desayunan? Con una pupusa y un café. ¿Con qué almuerzan? Con 1 litro de salvacola y una semitona. ¿Por qué? ¿Cuánto les cuesta eso? Les cuesta $1. O sea, ellos con $1 hacen el almuerzo y con 50 centavos hacen el desayuno y no sabemos qué cenan. Entonces nos preguntamos, no sabíamos realmente cuánto es el porcentaje de pobreza nutricional en el país y decidimos hacer un estudio. Este estudio se hizo en el 2015, sigue siendo válido y esperamos entre este año y el próximo año volverlo a hacer. ¿Qué nosotros encontramos en este estudio? Este estudio se realizó en las zonas que ustedes ven en color. ¿Por qué se hizo ahí y no en todo el país? En primer lugar, porque es un estudio caro, o sea, cuesta mucho dinero, y es importante que sepan que El Salvador
no es un país prioritario para invertir en la nutrición. Aquí se invierte en cualquier otra cosa menos en nutrición. Pero fuimos a todos esos lugares en el país porque son los diferentes medios de vida de las personas. Medios de vida es con lo que yo me gano la vida. Yo me gano la vida trabajando en el PMA. Entonces aquí fuimos con los pescadores, con los agricultores, con los que viven aquí del comercio para analizar los diferentes medios de vida en El Salvador. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que en hogares de 5 miembros, los hogares de 5 miembros son los que tienen más dificultad para poder permitirse una alimentación que cubra requerimientos nutricionales. Vemos que cuando hay 4 miembros del hogar, el 20% de los miembros no pueden tener una dieta nutritiva, es decir, no cumplen ni vitaminas, ni minerales, ni proteínas, nada. Es decir, el 20% de los hogares de 4 miembros están en pobreza nutricional. Pero si a este grupo le agregamos una mujer adolescente, aumentamos al 25% de hogares que no se permiten una dieta nutritiva. Es decir, tenemos el 25% de familias que no pueden permitir una dieta adecuada. Entonces ahora nosotros comenzamos a analizar esto, cómo va a repercutir en el desarrollo del país, a dónde tengo yo como asesora en políticas, asesorar para que vayan dirigidas las políticas públicas a favor de la nutrición. Debo de comenzar a enfocar donde hay mayores hogares. Y si vemos aquí, me gustaría, en el transcurso de la presentación vamos a ver muchos mapas y quiero que ustedes los vayan dibujando en su mente. Vemos aquí en la zona oriental, tenemos que en estas zonas más del 41% de personas no se permiten una dieta nutritiva. Vemos aquí el 40% es el que está en naranja y vemos aquí el 20% el que está en verde. Realmente nosotros quisiéramos hacer este estudio a nivel nacional. Es difícil, siempre lo enfocaríamos en medios de vida, pero eso nos permitiría tener una idea. Bueno, ya sabemos de que tenemos un 33% de pobreza multidimensional. Tenemos un 25% de hogares que no pueden comprar una alimentación nutritiva, es decir, están comiendo seguramente solo carbohidratos. ¿Cómo hicimos este estudio? Investigamos cuál era el patrón de consumo de las familias y luego fuimos a los diferentes mercados a ver cuánto costaba lo que ellos comían. Es decir, si esta familia, su patrón era frijol, maíz, arroz, queso, huevo, fuimos a investigar los diferentes mercados para evaluar cuánto les cuesta. Y algo interesante de este estudio es que en esta zona las personas no comen lácteos, no consumen lácteos. ¿Por qué? Porque son demasiado caros. Entonces aquí hay un pobre consumo de lácteo y nosotros vamos a decir, yo quiero queso de Santa Rosa, porque es bien bueno. Sí, pero ¿quién es el que lo paga? Yo lo puedo pagar, yo tengo los $2, los $2.50 que vale la libra el queso de Santa Rosa, pero las personas que viven ahí no lo tienen, porque con esos $2 tiene que comer quizás la semana. Entonces no se van a comprar una libra de queso porque con eso tiene que comer una semana, es decir, lo van a repartir. Entonces eso es parte del análisis que debemos seguir nosotros dibujando en nuestra mente. Entonces, conociendo este panorama poco estimulante, porque realmente lo es, realmente incluso cuando nosotros estábamos ahí nos dimos cuenta que a veces carecemos de mucha información. Bueno, ahora vamos a ver qué dicen las estadísticas oficiales. Lo que les acabo de mostrar no es oficial, son estudios que el PMA ha hecho a nivel nacional, que es parte de nuestro trabajo. Entonces, en la niñez menor de 5 años, ¿qué es lo que dice la estadística nacional? Wow, realmente, miren, en 16 años hemos bajado 23 puntos porcentuales en desnutrición crónica. En el año 1998 estábamos en 37% y en el año 2014 el 14%. Realmente hemos hecho un gran trabajo en bajar los indicadores de desnutrición crónica, es decir, el retardo de talla. Entonces realmente en eso puede decir que El Salvador ha avanzado muchísimo. De alguna manera, ¿qué acciones se han hecho? Ha habido educación nutricional, ha habido algunos programas de alimentación complementaria, puede incluso que sea la misma historia natural, que el comportamiento natural que vaya haciendo que esto vaya decreciendo de esta manera. Entonces realmente uno puede decir, realmente El Salvador ha mejorado en la desnutrición crónica. Esto es a nivel global,
Pero recuerden la imagen que les puse al inicio. Esto es a nivel nacional. ¿Qué sucede a nivel departamental o a nivel municipal? Desafortunadamente, la última investigación que hay en menores de 5 años no podemos identificar la prevalencia de desnutrición crónica a nivel municipal, porque únicamente se puede hacer a nivel nacional. Es decir, cuando nosotros vamos a las comunidades encontramos arriba de estos porcentajes. Y les quiero comentar, parte de nuestro trabajo en programas de resiliencia, que ahora está muy de moda, que vamos a las comunidades, sembramos palos, hacemos hoyos, hacemos acequias, para que las personas sean resilientes al cambio climático. Entonces lo que hacemos es, llevamos nutrición a esas familias. Hacemos evaluación nutricional en esos hogares, de esos programas de resiliencia, y hemos encontrado que en esos hogares, es una información que no puede ser exponenciada, tenemos que del 17 al 20% de niñez menor de 5 años está desnutrida. Es decir, si vamos nosotros e investigamos a nivel municipal, a nivel de cantones, seguramente vamos a encontrar que esos indicadores tal vez no son tan alentadores. Pero ¿qué pasa con el bajo peso al nacer? Y la anemia sigue siendo un reto. Vemos que en niños de 6 a 23 meses, la anemia es el 26% actualmente, y en niños de 2 a 5 años es el 21%. Este indicador no se ha movido en los últimos 10 años, seguimos en el 26%. Entonces, ¿qué significa? Aquí seguramente los especialistas pediatras van a decir, es el hierro residual de la mamá, el pinzamiento del cordón. Hay muchos factores que pueden decir por qué estos niños tienen este nivel de anemia por deficiencia de hierro a esa edad. Pero ¿qué quiere decir? Estamos haciendo acciones para prevenir la anemia, y recordemos que el desarrollo cerebral depende mucho de la hemoglobina. Y si queremos que estos niños y niñas realmente se desarrollen, tenemos que ver cómo este indicador efectivamente lo bajamos. Y aquí de verdad todavía no vemos reflejada la inversión y el trabajo que se está haciendo. Y el bajo peso al nacer, ahora tenemos el 9% y antes teníamos el 8%. Es decir, que tenemos niños que están naciendo más pequeños, que tuvieron retardo de crecimiento intrauterino, es decir, estuvieron desnutridos en el útero. Entonces ahora, de hecho, manejamos 9%, pero ustedes no van a ver en las estadísticas nacionales que digan hemos aumentado un 1% en 5 años. Eso no se dice, pero esta es la realidad. ¿Qué pasa con estos niños que tienen bajo peso al nacer y le sumamos que son niños que tienen anemia por deficiencia de hierro a esa edad? Comencemos a pensar el desarrollo del país, realmente concentrémonos en el desarrollo del país, porque eso es nuestro trabajo, sacar este país adelante. Tenemos retos en la anemia, que es la deficiencia que no se ve, y en el bajo peso al nacer. Aquí estamos con los niños menores de 5 años, es decir, ya tenemos una población donde ahora está muy de moda hablar de los 1000 días de la inversión en nutrición, que si yo aseguro de que estos niños y niñas tienen una buena nutrición en los 1000 días, yo aseguro un adecuado crecimiento, sí. Pero para asegurarlo también tiene que ser sostenido. Ahora ya se habla de los 8000 días de vida, que es hasta los 18 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que bien, yo tengo a mi niño súper bien nutrido hasta los 5 años y nice. Pero luego, ¿qué pasa después cuando ya va la edad escolar? Y recibe los programas de alimentación escolar que reciben alimento, pero todavía es un poco cargado de carbohidratos. Tenemos que comenzar a ver cómo están los indicadores nutricionales de esta población. Entonces el año antepasado se hizo el censo de peso, que se hace cada 5 años, pero se agregó la talla, de peso, y se agregó de talla y se agregó el peso, Antes solo se hacía censo de talla, es decir, para medir la desnutrición crónica en escolares de primer grado. Pero ese año se decidió agregar peso porque comenzábamos a pensar de que sí, hay muchos niños gorditos, tenemos que ver si realmente son gorditos sanos o son de sobrepeso. Entonces se agregó, ahora es censo de peso y talla a nivel nacional. ¿Qué encontramos aquí? Aquí vamos a comenzar con los mapas. Tenemos que a nivel nacional tenemos un 9% de retardo en talla en niñez de primer grado. Aquí se identificaron que fueron niños entre 7 y 9 años, un 9%. Pero vemos aquí este mapa. Todo lo que está en rojito es donde el porcentaje es arriba del 11%.
Pero cuando digo arriba del 11%, es del 11 hasta el 34%. Tacuba, que está por aquí, tiene 34% de retardo en talla en escolares. En escolares. Y si yo quisiera investigar cuál es el retardo de talla de niños menores de 5 años en Tacuba, ¿cómo creen que estará Tacuba? Por supuesto, si en escolares tengo 34 en menores de 5 años, ¿cuánto no tendré? Y en Tacuba se han hecho una gran cantidad de inversiones. Todas las ONGs habidas y por haber están en Tacuba. El Estado ha invertido mucho en Tacuba, pero ¿qué tiene Tacuba que no podemos sacarlo de la desnutrición? Tenemos que ir, necesitamos sociólogos que vayan y nos ayuden con el equipo a investigar qué pasa con ese cambio de comportamiento en Tacuba. Quiero que nos también centren sus ojitos acá. Este es el municipio de San Dionisio. Vemos que tiene una alta prevalencia de retardo en talla en niñez escolar. Ahora vemos que también ya sabemos cuánta obesidad hay en los escolares. Entonces tenemos que el 13% de los escolares de primer grado a nivel nacional tienen obesidad y el 17% tienen sobrepeso, es decir, tenemos un 30 y pico % de sobrepeso y obesidad en escolares. Y miren, aquí está otra vez San Dionisio. San Dionisio también está en una alta prevalencia de obesidad. Si retrocedemos, San Dionisio tiene alta prevalencia de retardo en talla, pero también tiene alta prevalencia de obesidad. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué intervención? No puedo dar una intervención generalizada que le voy a dar comida a todos porque tengo obesos, pero tampoco los voy a poner a dieta a todos porque tengo desnutridos. Entonces vemos cuán importante es realmente que nosotros nos centremos no solo en las estadísticas nacionales, sino que veamos, vayamos a la comunidad, involucrémonos, entendamos qué es lo que está pasando con esta población, por qué en San Dionisio tenemos, por un lado, obesidad, tenemos desnutrición, seguramente hay anemia. ¿Qué es lo que pasa en San Dionisio? ¿Alguno de nosotros conoce San Dionisio? No. Miren, está en la costa, de hecho, han oído el proyecto Surf City. La segunda parte de Surf City va a estar en esta costa, va a haber inversión ahí. Entonces realmente uno tiene que montarse en las olas, como dice. O sea, si yo sé de que el Estado actual va a invertir, va a tener un programa de desarrollo para la población salvadoreña en la zona costero marina y Fomilenio está en la zona costero marina, pues yo voy y le digo, mire, San Dionisio tiene un gran problema, ¿cierto? Usted está invirtiendo en escuelas, está invirtiendo en infraestructura, está invirtiendo en calles, pero mire, ahí hay un problema doble. Ahí hay desnutrición y hay obesidad. ¿Qué podemos hacer? Entonces tenemos que enamorarles, porque si es cierto, si hay una inversión de Fomilenio, por ejemplo, en la zona costero marina, pero ¿de qué sirve que invertamos en infraestructura si tenemos población con desnutrición, tenemos población con obesidad y ya no digamos las deficiencias de micronutrientes que pueden haber ahí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, en esta zona vemos que realmente está bastante marcado cuáles son las áreas geográficas a nivel nacional que tienen mayores dificultades. Vemos aquí norte de Morazán, vemos aquí el occidente del país. Voy a retroceder también. Uy, se me trabó. Vemos aquí norte de Morazán. Entonces como que realmente son los mismos lugares donde estamos haciendo problemas que las personas no pueden consumir adecuados alimentos porque no tienen los ingresos, son los mismos lugares donde hay desnutrición, son los mismos lugares donde hay obesidad, es decir, ahí hay un problema serio de comportamiento alimentario que hay que tratar de una manera integral y no únicamente desde el punto de vista salubrista, ni medicalista, ni nutricionista. Ahí necesitamos sociólogos, antropólogos que nos ayuden a entender qué es lo que sucede. Panchimalco, ¿a cuánto estamos de Panchimalco nosotros? A 30, 45 minutos. Panchimalco sigue estando con desnutrición crónica alta, altísima. Yo hice mi año social en Panchimalco y era triste cuando uno habla con las personas sobre una adecuada nutrición y el día siguiente no se acuerdan. O sea, realmente la nutrición crónica les ha penetrado tanto cerebralmente, su crecimiento cerebral está tan chiquito que es bien difícil. Entonces, si yo quiero que en los próximos 10, 20 años esos niños mejoren, tengo que comenzar a invertir en ellos ahora, porque realmente la nutrición afecta el crecimiento cerebral y a veces hablamos solamente de lo que se ve, que es la talla, pero no hablamos realmente de las repercusiones que hay a nivel cerebral.
Vamos a seguir. Nos quedamos en San Dionisio, ¿verdad? Y ahora es el otro punto de vista. Nosotros anualmente en PMA hacemos una evaluación de seguridad alimentaria a nivel nacional. Y en los últimos años nosotros nos hemos concentrado en evaluar la seguridad alimentaria en familias del corredor seco afectadas por la sequía. ¿Por qué hacemos eso? Porque de alguna manera tenemos que encontrar e identificar nosotros a dónde vamos a dirigir los pocos recursos que tenemos para mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de las familias. Entonces, la sequía, ya llevamos casi que 3 años consecutivos de sequía en el corredor seco. Son familias que se pronostica una sequía severa para este año. Si nosotros, cuando ustedes en agosto venga la canícula que viene a finales de julio y va en agosto, y luego lleguemos a septiembre y en la zona oriental no haya llovido, por favor acuérdense de esta presentación, de esta charla, porque son familias que vienen en inseguridad alimentaria desde hace 3 años. ¿Y qué es lo que sucede? Que aún siguen, no son capaces de enfrentar los shocks alimentarios que les trae cada una de estas sequías. ¿Por qué? Porque sus medios de vida es la agricultura como su medio de vida está afectado por el cambio climático, entonces ellos no tienen reserva de alimento o no pueden vender lo que ellos tienen. Entonces nosotros en este estudio el año pasado, ¿qué encontramos? Que en la zona del corredor seco habían 12,000 hogares en inseguridad alimentaria. ¿Esto qué significa? Aquí decimos que 20% estaban bien, el 72% tenía una inseguridad alimentaria leve. ¿Qué significa eso? Significa que si yo me comía 3 tortillas, solo me voy a comer 2. Que si yo a mi hijo le daba su refrigerio de otra tortilla, ya no se lo voy a dar. Comienzo a reducir los tiempos de comida y comienzo a comprar alimentos más baratos. Los alimentos más baratos son en general los menos nutritivos porque son los que tienen más acceso. El 8% tenía una inseguridad alimentaria, es decir, aquí son familias que ellos ya comienzan a restringirse tiempos de comida. Usualmente la mujer es la que primero se restringe, primero el marido él siempre va a tener sus 3 tiempos, pero el niño y la mujer es el que no los va a tener. Entonces el 8% comenzaron a restringirse su alimento, comenzaron a sacar a los niños de la escuela para ponerlos a trabajar y que hubiese más producción en el hogar. Son personas que también comenzaron a vender sus activos productivos. Es decir, si mi activo productivo es el asadón, yo lo vendo porque con esos 5 pesos voy a tener comida para 2 semanas. ¿Qué quiere decir? Que después de eso no voy a tener con qué trabajar. Y tenemos un 1% en inseguridad severa. Uno dice, 1%, pero 1% de los 12,000 hogares. Pero esas familias que son familias que ya están con estrategias de crisis. Crisis es que abandonan el lugar, que tienden a migrar, son familias que quieren irse a otros lugares, ya sea una migración interna, pero también son familias que quieren migrar fuera del país, son familias que ya no tienen ningún activo productivo, es decir, su fuerza laboral se perdió. Y algo curioso de este estudio también que es, saben que en los hogares biparentales, es decir, donde está la mujer y el hombre, es donde hay más inseguridad alimentaria. Y uno dice, ¿y por qué? Así están los dos. Porque la mujer usualmente se dedica a la labor reproductiva. Entonces, al dedicarse a la labor reproductiva y el hombre es el único que aporta al hogar, entonces básicamente no tienen nada. En los hogares monoparentales, donde la mujer es la jefa de hogar, la inseguridad alimentaria siempre existe, pero es menos severa que cuando es biparental. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente tenemos que ver el enfoque de género en estas intervenciones. Y cuando digo enfoque de género, no es, las mujeres somos las más cachimbonas. No, realmente es cómo realmente nosotros educamos a la mujer y al hombre para que seamos ambos toda la fuerza productiva del país y realmente comenzar a cambiar ese patrón que es el que puede también que ser dañino en estas consecuencias. Y nuevamente insisto, necesitamos no solo personas del área de la salud en esta problemática, necesitamos personas que entiendan las dinámicas sociales. Entonces vemos que
El año pasado esto fue publicado en septiembre, y nuestros especialistas en análisis de vulnerabilidad hicieron una proyección, porque aquí son familias que ya estaban consumiendo su reserva de alimentos, es decir, se les hace la cuenta, si tenían tantos arrobas de maíz o tantos quintales, les iban a alcanzar para tal fecha. Este número se triplicó, en teoría se debió haber triplicado a diciembre. Para diciembre se esperaban que hubiesen 92,000 hogares en inseguridad alimentaria y nutricional en El Salvador afectados por la sequía. Y eso ustedes lo han visto en los periódicos. No, ¿verdad? Porque eso no se dice. Por eso es que nosotros necesitamos ir al territorio, necesitamos ir a conocer qué es lo que está pasando en los municipios. Entonces, este es el mapa que tenemos. Entonces ahora vemos que miren nuevamente la zona oriental, el corredor seco, básicamente el corredor seco es todo esto. Este es el corredor seco de nuestro país, abarca como el 70 y algo % del territorio nacional. Es decir, el corredor seco es el que está afectando la seguridad alimentaria y nutricional del país. En San Salvador está lloviendo, y está lloviendo casi a diario, pero en San Miguel no está lloviendo, en la zona costera no está lloviendo. Entonces, esta es la imagen que había a septiembre del año pasado. Estoy segura que para diciembre estos colores ya debieron haber sido rojos para todo, es decir, miren, del 22 al 29% de la población ya estaba en inseguridad alimentaria severa, es decir, no tienen que comer, los niños están comiendo menos, están salteando tiempos de comida o están pensando migrar. Entonces, si nosotros queremos realmente conocer qué es lo que está pasando a nivel nutricional en el país, tenemos que entender toda la dinámica social, la dinámica de fuerza de trabajo que está pasando más allá de la comida. Algo que de verdad que yo agradezco muchísimo en parte de mi formación, y que aquí hay médicos que han sido parte de mi formación, es el poder tener la formación clínica que me permite decir, bajo peso es tal, retardo en talla es tal, porque entiendo los números. Pero ahora que estoy del otro lado, estoy trabajando desde la salud pública en el área con Naciones Unidas, veo la parte social que afecta a la nutrición, y eso de plano que me apasiona un montón, porque es una mezcla de dos temas, una mezcla de la parte clínica que entiendo la dinámica, porque el cuerpo pierde peso, gana peso, etcétera, pero también entiendo la dinámica social que está pasando, y eso como que hace que a uno le mueva y le den ganas de seguir trabajando por este país y no irse y no fugarse, porque realmente este país necesita personas que entendamos la dinámica social y nutricional para poder invertir en ella. Entonces vemos acá que la zona oriental es la más afectada. Nosotros ahora ya estamos preparando la evaluación de seguridad alimentaria de este año, que va a iniciar en agosto. Lo hacemos en agosto porque es el periodo que comprende la sequía. También hemos aprendido a identificar cuándo es que las familias siembran, cuándo es que cosechan, cuándo es que tienen más necesidad alimentaria y cuándo es que tienen menor necesidad de asistencia alimentaria, que esa es parte del trabajo que nosotros hacemos. Con esta información ya todos nosotros vamos a tener un poco más claro el panorama nutricional del país, es decir, tenemos un 23% de familias que no pueden permitirse una alimentación nutritiva, es decir, en estos tres necesitan dinero. Sí, porque realmente, aunque yo le dé la educación nutricional, aunque yo vaya y le diga, mire, una dieta balanceada es esto, y usted tiene que consumir tantas calorías, de nada sirve que yo invierta mi tiempo en eso si, miren, no tienen dinero para comprarlo. ¿Qué tengo que hacer con estas personas? La intervención tiene que ser dirigida de otra manera. Luego tenemos que El Salvador tiene una doble carga de la malnutrición, como ya el doctor Castaneda lo mencionaba. Tenemos desnutrición crónica mejorada, pero es necesario acciones focalizadas en municipios con mayores prevalencias. Este país no es un país de hambruna. Este país no es un país donde se deben hacer acciones generalizadas, tienen que ser focalizadas por segmentos poblacionales, es decir, esta población necesita este tipo de intervención, esta necesita este tipo y esta necesita este tipo. San Salvador, por ejemplo, de hecho, San Salvador no es el que tiene más obesidad, es Chalatenango. Chalatenango es el que tiene el porcentaje de mayor obesidad a nivel nacional. Tenemos sobrepeso y obesidad en escolares.
En niñez menor de 5 años se ha mantenido en 6% en los últimos 10 años. Yo digo, bueno, en los niños menores de 5 años estémonos tranquilos porque el 6% es lo que dice la estadística, pero yo estoy segura que los pediatras en sus expedientes privados deben tener más arriba del 6% de obesidad en menor de 5 años. Tenemos el hambre oculta, que son las deficiencias de micronutrientes, que desafortunadamente el costo de investigarla es alto. Tenemos 26% de anemia en niñas y niños, que es un porcentaje alto, y este es el hambre que no se ve. Yo no sé cuántos aquí se hicieron su hemoglobina en los últimos 2 años. Levanten la mano, ¿quiénes hicieron su hemoglobina? No es la mitad del auditorio. Entonces nosotros, o como dicen los de la OPS, dicen, ¿saben ustedes sus números? ¿Conocen sus números? ¿Quién sabe cuál es su presión arterial normal a los 30 años? Todos deberíamos saberla, toditos deberíamos saberla. ¿Alguien sabe cuál es su basal de hemoglobina? Entonces debemos de nosotros comenzar a generar ese nivel de cultura en nosotros para que también transmitirla a los demás. Pero también es el hambre oculta, esto es lo que no se ve. Y como no se ve, no hay inversión en ella. Entonces es importante generar la evidencia, y a este país le cuesta generar evidencia. Si realmente el sistema de salud funcionara como en lo ideal y todos reportáramos a nivel nacional, tendríamos riqueza de evidencia para nosotros poder tomar las mejores decisiones en políticas públicas. Y luego tenemos que los efectos del cambio climático comprometen aún más el estado nutricional. Es decir, tenemos un panorama difícil, pero yo quisiera decir que es un panorama difícil pero alentador, porque nos alienta que realmente tenemos que meterle coco para poder hacer un buen diseño de políticas. Cuando vayamos al territorio, los que están trabajando en las unidades de salud, realmente no pongamos solo el sello, realmente investiguemos qué pasa, entendamos qué es lo que está sucediendo, por qué este niño está desnutrido, por qué este niño está con sobrepeso, porque realmente lo que está comiendo simplemente es tortilla, solamente tortilla. Entonces lo que estamos dando simplemente son calorías, no le estamos dando alimentos nutritivos. El estudio que nosotros hicimos de seguridad alimentaria, ¿qué nos dijo? Que las familias no consumen, o sea, su porcentaje de consumo de proteínas es menos del 2%. Entonces no están consumiendo proteínas, solo carbohidratos. Eso realmente es triste. Entonces vemos que es la condición nutricional de El Salvador. Yo no les digo es buena, no les digo es mala, simplemente es retadora, en el cual nos tiene que permitir a nosotros como profesionales de la salud pensar en estrategias de cómo abordar de diferentes flancos. Tenemos personas que nos pueden comprar alimentos, tenemos personas que con obesidad, personas tenemos con deficiencia, personas con desnutrición, y tenemos personas que la condición climática les afecta su estado nutricional. Y próximamente, en el mes de septiembre, nosotros ya estamos trabajando un estudio que se llama el costo de la doble carga de la malnutrición en El Salvador. Hace 10 años en el PMA hizo un estudio que era el costo de la desnutrición, donde se decía que por cada dólar no invertido en nutrición se perdía el 16% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, una gran inversión se pierde por $1 que no se invierta. Entonces ahora nosotros estamos haciendo un estudio que va a ser publicado en septiembre, esperemos, donde vamos a poder compartir con ustedes el costo de la doble carga de la malnutrición, en el cual nosotros vamos a poder decir a El Salvador, mire, si usted no invierte en la nutrición ahora, los costos que va a tener por las enfermedades en obesidad, en hipertensión, en enfermedades cardiovasculares es de tantos cientos de miles de dólares al año. En este momento, el estudio preliminar ya nos dice que al año 2017, que es de donde vamos a partir, la inversión es casi de 6 millones que está invirtiendo en salud por no invertir en nutrición. Porque este es un estudio que recoge toda la información desde la desnutrición en niños, en escolares, todos los indicadores de sobrepeso, obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, todo para poder decir, mire, si usted no invierte en la nutrición, el costo que el Estado va a tener en salud en los próximos 20 años es de tanto. Es decir, todavía estamos a tiempo de hacer la mejor inversión,
que la mejor inversión debería de ser en la nutrición. Así es de que espero en algún momento, siempre con este auditorio, poder compartir este estudio, que nuestra meta es que en septiembre podamos presentarlo en El Salvador y luego ya poder compartirlo con diferentes gremiales para que todos estemos conscientes, porque los estudios no es para tenerlos engavetados, es para que los conozcamos y tomemos las mejores decisiones basadas en la evidencia. Es hasta aquí mi presentación.